Hola, hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. Anteriormente hablamos de los sacramentos en general y decíamos que los sacramentos son acciones personales de Jesús en la Iglesia y con la Iglesia. Decíamos también que son las 7 maneras normales de Jesús de ponerse en contacto salvador con nosotros. Hablábamos también del bautismo como la puerta que nos permite recibir los demás sacramentos, porque el bautismo es ese nuevo nacimiento a la vida de la gracia que nos permite, pues, ser hijos e hijas de Dios y nos otorga su Espíritu. Hablábamos también de la Eucaristía como el sacramento central hacia el cual, pues, tienden los demás sacramentos. Y decíamos que la Eucaristía no es una acción de Jesús, sino es Jesús mismo en persona, que se hace alimento para nosotros, para acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Otro aspecto que mencionábamos es que los sacramentos utilizan signos sensibles a través de los cuales nosotros podemos ver, oler, tocar aquella gracia que no vemos, ¿verdad? Son ese signo que nos dice que detrás de aquello hay algo más, que es la gracia de Dios. Eso lo veíamos en la reunión pasada. El día de hoy nos vamos a centrar en el sacramento de la reconciliación. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si este sacramento es una obligación o es un don. ¿Qué dices tú? ¿Cómo vives el sacramento? ¿Como algo que tienes que hacer porque eres cristiano? ¿O lo vives como un regalo que se te da? A veces vivimos el sacramento de la reconciliación como una obligación, como algo que tenemos que hacer. Ándale, ya te tienes que ir a confesar, le decimos a nuestros hijos. O a veces lo tomamos como un requisito. Es que como voy a ser padrino, me tengo que confesar. Es que mi hijo va a recibir el sacramento, me tengo que confesar. Y lo vemos como una obligación más que como un regalo. Imagínate cuando una persona recibe un regalo solo por obligación, como que no lo disfruta, ¿verdad? Como que ni siquiera le causa satisfacción o gozo. Entonces, la buena noticia es que el sacramento no es una obligación, el sacramento es un regalo, es un don que Dios nos hace para ofrecernos su amor y su compañía. Otra cosa importante que necesitamos decir es que el sacramento de la reconciliación, antes le decíamos el sacramento de la penitencia, pero el acento, cuando decíamos es el sacramento de la penitencia, el acento se ponía en el sacrificio, así como algo incluso como pesado, ¿verdad? Como difícil de vivir. Y además se ponía el acento en nosotros, en nuestra persona, en nuestras acciones. Nos ponía a nosotros en el centro del sacramento. Ahora, con el nombre de reconciliación, se destaca la iniciativa de Dios que nos llama y nos abraza en nuestra fragilidad, curando nuestras heridas y vistiéndonos con su gracia. Fíjense qué bonito es esto, porque en el sacramento de la reconciliación, nuestra fragilidad es revestida de la fuerza de Dios. Y nos damos cuenta que no son tanto nuestros méritos, cuanto su amor, el que está allí presente, en juego, en este sacramento. Para vivirlo necesitamos, primero, ejercitarnos en la fe, creer que es Jesús personalmente quien a través del sacerdote actúa en su persona y a través del sacerdote nos perdona. Y también entonces es darnos cuenta a través de la fe que el sacramento de la reconciliación es un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces eso nos dice, ¿cómo acudo yo a esta cita con Jesús en el sacramento de la reconciliación? La vivo con plena conciencia y me estremezco de asombro y alegría al decir, voy a encontrarme con Jesús. Imaginemos por un momento que vivimos en los tiempos en el que Jesús existió en persona. ¿A poco no nos daría gusto encontrarnos con Él? Verlo, tocarlo, experimentar su abrazo sanador. Pues eso es el sacramento de la reconciliación. Y eso lo vivimos solo por la fe. Otra cosa importante es ser conscientes de nuestra necesidad de perdón. ¿Por qué esto es importante?
Porque a veces nosotros decimos, ay, pues yo no tengo por qué confesarme, no tengo pecados, no mato, no robo, no le hago mal a nadie, decimos, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que nuestra vida puede ser mediocre, puede ser tibia, mediana, que no nos ocupamos de los demás, que no nos ocupamos de nosotros, que no nos importa la creación, que no nos relacionamos con Dios de una manera profunda, que dejamos de mirar al prójimo, que dejamos de buscar el amor, la justicia, la verdad, y entonces, pues vivimos mediocremente. Al ser conscientes de nuestra necesidad de perdón, pues eso nos duele, porque nos damos cuenta que no somos quienes quisiéramos ser, porque nos damos cuenta que cometemos errores, que nos equivocamos. Pero este dolor no debe ser amargo, sino debe ser un dolor filial, un dolor de aquella persona que sabe que se separó de Dios, que se separó de los demás, que se fracturó por dentro, ¿verdad? Pero que sabe también que cuenta con el amor personal, con su perdón, con el amor personal de Dios, con su perdón y con su gracia. Entonces, aparte de ser conscientes de nuestra necesidad de perdón y de ejercitarnos en la fe, pues también debemos alentar en nosotros esa que llamaban los antiguos un espíritu de compunción, esa conciencia suave y general, pues de sabernos pecadores, de sabernos imperfectos, que no estamos terminados. Y también ser conscientes que es importante confesar y renovar no solo acciones, no solo hechos aislados, sino actitudes, porque las actitudes son las que tienen que ver con nuestras elecciones en la vida, con lo que vamos forjando en nuestra vida, con lo que vamos siendo de manera cotidiana en nuestro diario vivir y en nuestras relaciones personales. Una vez que nosotros tomamos conciencia de esto, entonces sí, podemos hacer nuestro examen de conciencia, pero ¿sobre qué nosotros vamos a hacer ese examen de conciencia? ¿Sobre qué vamos a hacer frente a nuestra propia culpa o a nuestra propia vida? Pues no vamos a buscar una lista larga de preguntas o de cosas, ¿verdad? Nos vamos a fijar en nuestro mundo de relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la creación, con este hermoso mundo que Dios nos ha regalado. Sobre nuestro mundo de relaciones es que vamos a hacer nosotros nuestro examen de conciencia. Y esto pues implica preguntarnos y ver cómo es mi relación con Dios. ¿Realmente me relaciono con Él o simplemente creo que a Dios solo hay que agradarlo con ritos o con rezos? ¿O realmente me relaciono con Él como un padre, como alguien que me ama, como alguien con quien puedo conversar, a quien le puedo decir quién yo soy, mis problemas, a lo mejor mis preocupaciones, pero también mis alegrías? ¿Cómo me relaciono con Dios? Lo segundo es cómo me relaciono con los demás. Les demuestro el amor, me relaciono con ellos con verdad, me relaciono con ellos con justicia, me relaciono con ellos con ese deseo de crecer juntos. ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Cómo me trato? ¿Qué me digo? ¿Me cuido? ¿Cuido lo que como? ¿Cuido lo que veo? ¿Cuido lo que escucho? ¿Cuido lo que digo? ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Y cómo me relaciono con la creación? ¿Me importa lo que está pasando en el mundo? ¿La contaminación que hemos generado? ¿Soy un consumidor consciente? ¿Pienso antes de comprar? ¿Soy un consumidor compulsivo? ¿Me preocupa la naturaleza, el medio ambiente? ¿Cómo me relaciono con la naturaleza? Y este examen de mis relaciones, pues implica asumir una responsabilidad, la responsabilidad de mis acciones y también de mis errores, de aquellas cosas que no he hecho bien, o a lo mejor he dejado de hacer el bien, o a lo mejor no me ha importado. Y también implica renunciar
a cualquier intento de justificación y de echarle la culpa de mis errores a los demás. Porque a veces es tal nuestro miedo de asumir nuestra realidad o es tal nuestro orgullo que nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos, que cometimos un error o un pecado, que no hicimos bien las cosas o que dejamos de hacer el bien que podíamos haber hecho. Entonces, el examen de conciencia implica dejar de echarle la culpa de mis errores a los demás y asumirlos con responsabilidad. Esto es una condición indispensable para poder progresar interiormente como persona. A veces decimos, es que me siento vacío, es que no encuentro la paz, es que algo me falta. Y es que a lo mejor lo que nos falta es asumir nuestra vida como nuestra vida es. A lo mejor lo que nos falta es asumir la responsabilidad de las elecciones que hemos hecho en la vida, de nuestras maneras de actuar y de relacionarnos. Entonces, para poder progresar de adentro hacia afuera, para progresar interiormente como personas, pues necesitamos crecer en este camino de conversión y de aceptación. Y también decir que cuando yo hago este examen de conciencia y asumo con responsabilidad mis propios errores, mis propias culpas, lo hago para acercarme al sacramento de la reconciliación, pero también lo hago con la certeza de que sí me voy a enfrentar a mi propia verdad, pero también voy a recibir la gracia de Dios para reconciliarme interiormente conmigo, con Dios mismo, con los demás y con la creación. Y entonces sí, con esta conciencia plena, pues puedo acercarme al sacramento de la reconciliación. Y el sacramento de la reconciliación tiene 4 elementos que los vamos a ver detalladamente, o bueno, uno por uno. Primero, el saludo del sacerdote y la confesión de boca de los pecados. Después, la contrición. Tercero, la satisfacción por el pecado. Y cuarto, la absolución. Vamos a ver uno por uno. Primero, el saludo o confesión. Si nos hemos fijado, cuando nos acercamos al sacramento, el sacerdote hace el signo de la señal de la cruz y nos da un saludo, ¿verdad? Esta señal de la cruz implica que ambas personas, el sacerdote y quien se va a reconciliar, se encomiendan al amor misericordioso de Dios. Es decir, estamos aquí 2 personas, pero aquí está Dios vivo y presente entre nosotros. Y es el que hará realidad ese gesto de perdón. Eso implica el primer saludo. Y después recibimos la invitación del sacerdote para hacer una confesión propiamente dicha de nuestros pecados. ¿Qué implica eso? Pues admitir y nombrar aquellos pecados de los cuales queremos pues pedir perdón y de los que estamos arrepentidos. Esto puede ser para algunos de nosotros pues a veces un poco vergonzoso o a veces puede ser difícil reconocernos delante de otra persona. Pero recordamos que no estamos ni ante un psicólogo ni un psiquiatra, estamos ante Jesucristo en la persona del sacerdote, que lo que va a hacer es recibirnos con los brazos abiertos. Y esto es muy liberador, reconocernos delante de Dios. Y eso nos lleva, al reconocernos delante de Dios, eso nos lleva a vivir la contrición, es decir, a expresar un dolor sincero por el pecado cometido o por aquello que pudimos haber hecho y no hicimos. Y esto pues viene por la toma de conciencia de nuestras maneras de vivir delante de los demás, delante de Dios, delante de la creación, delante de nosotros mismos, y darnos cuenta si realmente hemos vivido como hijos de Dios y hermanos entre nosotros o si lo hemos dejado de hacer. Como pecadores que deseamos el perdón de Dios, buscamos al Señor en el sacramento porque reconocemos que superar nuestra fragilidad, nuestro pecado y transformar nuestra vida requiere de la gracia de Dios, requiere de su ayuda, de su presencia entre nosotros. Y requiere también que nosotros reconocemos que lo necesitamos, que nos acompañe para vivir
verdaderamente en amor y en libertad. Y entonces se da ese diálogo con el sacerdote donde nosotros nos expresamos, donde él nos escucha, donde también nos dice algunas palabras, a veces de la escritura, a veces nos da algún consejo, ¿verdad? Y nos invita a este ejercicio, ¿verdad? De satisfacer por el pecado, ¿no? Así, pues así se llama, ¿no? Y es donde nosotros no es otra cosa que mostrar nuestro propósito de enmienda de manera firme, es decir, de realmente convertirnos, de realmente cambiar, de realmente disponernos a ser mejores. Y eso implica, pues, curar el daño causado por el pecado y resolver los conflictos o sanar las realidades. Y eso no se dice solo con palabras, ni se resuelve solo delante del sacerdote, sino en la vida. Y ahí se manifiesta esta voluntad de resolver la vida. Y por eso a veces el sacerdote nos ofrece pues acciones concretas que podemos hacer, como puede ser pedir perdón, perdonar, devolver, restituir el mal cometido, dejar de chismear o de hablar mal de otros, dejar de ponerlos en mal, pedir perdón por eso, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente la penitencia. Ay, el padre ahora no me dejó penitencia. Antes se acostumbraba mucho que la penitencia era, pues, rezar un Padre Nuestro, un rosario, ir delante del Santísimo, y eso está bien, porque nos recuerda que es Dios el que nos ayuda y nos acompaña. Pero la satisfacción va más allá. Es decir, pues eso, satisfacer aquello que nosotros hemos ofendido, que hemos dividido, que hemos roto, que hemos quebrado, pues es echarle pegamento, ¿verdad? Es restituir las relaciones, la relación con Dios, la relación con los demás, la relación conmigo, perdonarme yo también por esas acciones y la relación con la creación. Hacia allá va la satisfacción por el pecado cometido y hacer verdad realmente en efectivo y en la vida con acciones concretas, con actitudes concretas de cambio en la vida diaria. Ese es el propósito de enmienda, no solo sí me voy a convertir, sí voy a cambiar, sino concreto en la vida. Y entonces, una vez que hemos hecho este diálogo, que hemos confesado, que hemos mostrado nuestro dolor, que el sacerdote nos ha escuchado, nos ha orientado, nos ha dado una palabra de aliento, la palabra de Dios en nosotros, viene la absolución, que es un acto hermosísimo porque a través de él el sacerdote actúa en persona de Cristo, decimos, y es Jesús quien nos dice, yo te perdono. Como cuando le presentaron a aquella mujer sorprendida en adulterio y querían arrojarle piedras para matarla, ¿verdad? Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se agachó como para decir, pues a ver qué van a hacer, ¿verdad? Y entonces la mujer se quedó sola con Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te trajeron, que te habían condenado? Dice, no, pues no hay nadie, Señor. Dice, ¿nadie te ha condenado? Nadie. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Y eso, mis hermanos, es lo que Él nos dice en el sacramento de la reconciliación. Nos dice, yo no te condeno, te amo. Y te digo que te perdono y te pido que te des cuenta que para ser feliz no necesitas pecar, que para ser feliz necesitas caminar en el amor, en la verdad, en la justicia, en la libertad de hijo de Dios. Y eso, mis hermanos, es la absolución que recibimos en el sacramento de la reconciliación. Y es bien bonito, porque ahí es algo más que decir, ay, encerrarme en mi cuarto y decir, Señor, perdóname. Es del mismo Jesús recibir el perdón, la absolución y saber que Él ya se le olvidó todo lo que yo dije, todo lo que yo hice, todas mis acciones. Hacemos borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar. Pero volvemos a empezar sobre una conciencia clara de que estamos en camino de conversión. Entonces, como ven, el sacramento de la reconciliación
es muy hermoso. Y termina con este gesto donde Él nos ofrece el don de su perdón y nos lo otorga y nos abraza con amor. Por eso la reconciliación es un momento fuerte en nuestro proceso de conversión, porque es un reajuste, una conformación de nuestra mentalidad y de nuestras actitudes vitales, de nuestras actitudes de vida, con las actitudes y mentalidad de Jesús. Es decir, Señor, ¿cuánto amor me tienes? ¿Cuánto haces por mí? ¿Cuánto me das? Y yo, pues, creo que tengo que cambiar. Creo que tengo que dejarme transformar. Creo que quiero ser mejor. Porque sí quiero ser como tú. Sí quiero no solo saberme hijo de Dios, sino ser en mi vida hijo de Dios. Y por eso la reconciliación es un momento fuerte. Por eso decíamos al principio, no es un requisito, no es una obligación, es un don que yo acojo y que me va transformando de adentro hacia afuera y que efectivamente me va haciendo mejor persona. Entonces, por eso es importante que cuando nuestros hijos reciben por primera vez este sacramento, nosotros no se lo estemos echando en cara, porque a veces acostumbramos a decir, ¿para eso te confesaste? ¿Para eso fuiste a reconciliarte? Mira nada más, no cambias. Porque entonces nosotros no estamos mostrando que acogemos a aquella persona, a aquel hijo nuestro, como Dios lo acoge y como Dios lo perdona. Entonces, si Dios a nosotros nos perdona, si Dios a nosotros nos acoge, si Él nos apoya y nos acompaña, pues lo mismo hemos de hacer nosotros con nuestros hijos. Muy bien. Pero, ¿qué es eso de convertirse? Hemos hablado mucho de conversión, pero ¿qué es eso de convertirse? Convertirse no es otra cosa que creerle a Jesús. ¿Y qué es lo que le vamos a creer? Pues primero, lo que Él muchas veces nos dijo cuando vino, que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios ya está aquí, que el reino de Dios está entre nosotros. Y creerle que ese reino de Dios no es otra cosa que su amor, su bondad y su misericordia, que Él vino a mostrarnos con su vida y con sus obras. Creerle también que en Él encontramos nuestro sentido y nuestra plenitud, nuestro ser más auténtico. Y entonces convertirnos es volvernos a Dios, es darnos cuenta que si Él nos hizo a su imagen y semejanza, pues dentro de nosotros hay tantas cosas buenas, hay tanta bondad, hay tanto amor, hay tanta misericordia, hay tanta verdad, que volviéndonos a Dios, pues vamos a hacer que eso crezca, que eso dé fruto, que eso se haga grande. Y por eso la conversión es una invitación a la vida. Es una invitación para descubrir a Dios dentro de nosotros, a ese Dios que vive en nosotros y que también vive en los demás, que vive también en su creación. Y entonces convertirse no es otra cosa que abrir los ojos, la mente y el corazón y la vida y el alma a dejarnos amar por Dios, a dejarnos encontrar por Él y a poderlo palpar en nosotros, en los otros y en su creación. Y entonces darnos cuenta que la vida puede ser mejor, empezando por nosotros, sin exigirle a los demás que cambien para nosotros cambiar, sino hacer lo que de nuestra parte está para hacer en el pedacito de mundo que nos ha tocado vivir, hacerlo mejor, más agradable, hacerlo así como que dan ganas de estar ahí con nosotros, donde nosotros estamos. Entonces, pues podemos preguntarnos a este punto, ¿y yo? ¿Cómo he vivido el sacramento de la reconciliación? Primero, lo he vivido. Eso es lo primero. Segundo, las veces que yo me he acercado al sacramento, ¿por qué lo he hecho? Pues a lo mejor porque me mandan, a lo mejor por costumbre. A veces lo hacemos por obsesión, porque, es que ya cometí un pecado y ahí estoy otra vez con el Padre. Ya cometí un pecado y ahí estoy otra vez con el Padre.
Cuando nosotros nos vamos a confesar obsesivamente, pues podemos preguntarnos si realmente lo hacemos por vivir un proceso de conversión y si realmente le creemos a Dios que su gracia nos acompaña para transformarnos y si realmente nos acercamos con un propósito firme de enmienda. Nos podemos también topar con que hemos vivido el sacramento por encontrar la paz, pero a lo mejor sin una conexión con ese Dios que nos ama, a lo mejor sin creerle que realmente Él nos ama como somos y que pues desde nuestra fragilidad podemos ser felices. A veces también nos vamos a reconciliar o a confesar por miedo, porque le tenemos miedo al castigo, porque tenemos miedo al infierno, ¿verdad? Y es preciso recordar que Dios no es un Dios de temor, es un Dios de amor, que Dios no nos va a mandar al infierno o nos va a enviar al cielo, sino que en la medida en que vivimos una relación con Él de amor, con los demás, con nosotros, con la naturaleza, cuando vivimos en amor, pues después de nuestra muerte vamos a vivir el amor en plenitud. Y eso es el cielo, vivir el amor en plenitud, la presencia de Dios. Dice la Escritura, entonces lo vamos a ver cuando nos muramos, cara a cara, como Él es, el amor pleno. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo he vivido el sacramento de la reconciliación? A veces, decíamos hace un rato, lo vivimos por obligación, por requisito, porque lo tengo que hacer, ¿no? Y después de todo esto que hemos reflexionado, también podemos decir, ¿y ahora cómo quiero vivir el sacramento de la reconciliación? Realmente como un encuentro, realmente como ese proceso de conversión y de apertura a la gracia de Dios. ¿Qué decido yo? ¿Qué quiero hacer? Concluimos entonces diciendo que la confesión es un medio concreto que Dios nos ha regalado para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, con la creación y por supuesto con Dios, para vivir en constante conversión y experimentar a Dios como aquel que nos ama incondicionalmente, el Dios de Jesucristo que nos libera de nuestras culpas y de nuestros sentimientos de culpabilidad. El Dios que en este sacramento nos permite experimentar de una manera tan palpable su amor misericordioso, su abrazo amoroso y su ánimo, su impulso para decirnos, sí se puede, todo está dentro de ti, porque yo te lo he dado. Allí vivo, encuéntrame, búscame y acepta el abrazo que te doy del amor incondicional. Muy bien, terminamos diciendo que el valor de la reconciliación se aprende en familia. Sí es importante explicarle esto a nuestros hijos, por supuesto, es importante entenderlo nosotros también, pero sobre todo con la vida. Cuando nosotros somos capaces de perdonar, de acoger al otro en su error, de, en lugar de condenar, apoyar, de ayudar, de amar sin condicionar el amor, entonces estaremos enseñando con la vida el valor de la reconciliación. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra reflexión y les recordamos que estamos pues para ayudar también, lo que se les ofrezca, alguna duda, alguna cosa, pues no duden en llamar. Bien, pues Dios que les bendiga y nos vemos en la próxima. Y recuerden, el valor de la reconciliación se aprende en familia.